A continuación, vamos a ver el producto cruz como determinante. Bueno, en un video anterior habíamos visto el producto cruz de dos vectores, la justificación, habíamos visto la justificación y esa justificación la vimos mediante la condición de que el producto cruz de dos vectores representa un vector perpendicular a estos dos vectores. Entonces, bajo esa condición, nosotros justificamos la fórmula de producto cruz. Sin embargo, esa fórmula es tediosa o es difícil de aprender. Hay otras formas para sacar el producto cruz de una manera más sencilla. Bueno, vamos a ver el producto cruz como determinante, que es una forma de sacar el producto cruz. Bueno, primeramente, ¿qué es una determinante? Bueno, una determinante es una expresión, en este caso es esta expresión, que se encuentra entre estas dos líneas verticales y dentro de ellas aparecen cuatro números, en este caso A, B, C y D. ¿Cómo realizamos esta determinante? Bueno, esta determinante se le llama determinante de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos filas y dos columnas. Entonces, para realizar una determinante de este tipo, basta con multiplicar la diagonal, es decir, A por D, y restarle C por B, es decir, multiplicar A por D menos C por B. Por ejemplo, aquí tenemos esta determinante. Para resolverla quedaría 3 por 8, la diagonal, 3 por 8 menos 4 por 2. Entonces 24 menos 8, mi determinante es 16. Bueno, pero no nada más tenemos determinantes de 2 por 2. También podemos tener determinantes de 3 por 3 y estas no se calculan igual que una de 2 por 2. Estas determinantes de 3 por 3 se van a definir en términos de determinantes de 2 por 2, por ejemplo. Aquí tengo una determinante de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 filas y tengo 3 columnas. ¿Cómo se resuelve esta determinante? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el primer término. En este caso, el primer término es A1, ¿sí? A1. Entonces, ese término A1 va a multiplicar a una determinante de 2 por 2, pero ¿cómo vamos a generar esta determinante de 2 por 2? Bueno, vamos a tapar la primer fila y la primer columna de mi determinante. Entonces, si yo tapo la primer fila y la primer columna, me va a quedar como determinante B2, B3, C2, C3. ¿Por qué tapé primer fila y primer columna? Porque estoy trabajando con A1. Entonces, A1 se encuentra en la primera fila y en la primera columna. Entonces, elimino esta fila y elimino esta columna. Me quedaría la determinante B2, B3, C2, C3. ¿Sí? Ahora, voy a restar a continuación mi segundo término, que en este caso es A2. Ahora bien, este A2 se encuentra en la primera fila, que la voy a eliminar, y en la segunda columna. ¿Sí? Entonces elimino primer fila, segunda columna. ¿Qué determinante me genera? B1, B3, C1, C3. Entonces esta determinante se va a resolver como una determinante de 2 por 2, de igual manera. Ahora voy con mi tercer término, ahora voy con A3. Ahora, para sacar la determinante de A3, voy a eliminar la primer fila, porque se encuentra en la primera fila, y la tercera columna. Es decir, se me va a generar esta determinante B1, B2, C1, C2. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a trabajar con esta determinante. Es una determinante de 3 por 3 y vamos a realizarla. Bueno, estaría trabajando primero con mi primer término, que en este caso es 2. Entonces elimino primer fila, primer columna. Me queda la determinante compuesta por 1, 2, menos 3, 4. Y luego menos mi segundo término.
menos mi segundo término, en este caso mi segundo término es menos 4, menos 4, elimino primer fila, segunda columna, se me queda menos 2, 2, 5 y 4, como la determinante de 2 por 2. Ahora, más mi tercer término, que en este caso es 3. Elimino primer fila, tercer columna, me queda mi determinante compuesta por menos 2, 1, 5 y menos 3. Así quedaría. Ahora sí, ¿qué sigue? Pues realizar las determinantes de 2 por 2 y luego ya multiplicarlas por mi término 2, mi término menos 4 y mi término 3. Es decir, realizamos la primer determinante como la realizábamos de 2 por 2. Multiplicamos diagonales. 1 por 4, 4. 2 por menos 3, menos 6, pero es menos 6, entonces esto me da positivo. Ahora, menos por menos, más 4. Realizo la determinante. Menos 2 por 4, menos 8. 5 por 2, 10, pero es menos 10. Ahora, más 3 por la determinante, menos 2 por menos 3, 6 positivo, menos la siguiente diagonal, 5 por 1, 5. 5 negativo. Entonces, ahora sí, 6 más 4 son 10, por 2 es 20, menos 8 menos 10 es menos 18, por 4 menos 72, 6 menos 5, 1, por 3, 3. Entonces, el valor de mi determinante es esta suma que me da menos 49. Ese sería mi determinante de 3 por 3. Bueno, y ahora sí que vimos cómo realizar las determinantes. Vamos ahora sí a realizarlo con los vectores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a sacar el producto cruz A cruz B. O sea, voy a sacar esto geométricamente como lo traduzco, que voy a sacar un tercer vector que va a ser perpendicular tanto a E como a B, ¿sí? Es un tercer vector. Entonces voy a sacar este tercer vector mediante una determinante. Bueno, para sacar este vector que va a ser perpendicular tanto a A y a B, voy a trabajarlo con determinante, pero mediante mis vectores canónicos. Es decir, voy a ponerlos como una combinación lineal, o sea, en función de I, J y K. Es decir, bueno, aquí muestro cómo era la fórmula que ya habíamos justificado de mi producto cruz, A por B. Así debe de quedar. Entonces vamos a ver que nos va a quedar exactamente igual mediante la determinante. Bueno, tengo producto cruz de A por B. Voy a usarlo mediante vectores canónicos, es decir, voy a acomodar en la primer fila mis vectores canónicos unitarios I, J y K. Y luego ahora sí, en la segunda fila voy a acomodar los componentes de mi primer vector, es decir, A1, A2, A3. Y en la tercera fila voy a poner los componentes de mi segundo vector, B1, B2 y B3. Entonces, vamos a realizarlo. Sería una determinante de 3 por 3, en la cual mi primer término sería I. Es decir, I que multiplica, elimino primer fila, primer columna y mi determinante quedaría dada por A2, A3, B2, B3. Y luego menos J, que es mi segundo término, eliminamos primer fila, segunda columna, mi determinante quedaría dada por A1, A3, B1, B3. Más tercer término, K. Elimino primer fila, tercer columna, determinante queda dada por A1, A2, B1, B2. ¿Sí? Entonces, de esta manera realizamos las determinantes 2 por 2 respectivamente, es decir, A2 por B3 menos esta diagonal que es A3, B2, menos J que multiplica la determinante de 2 por 2, A1B3 menos A3B1 más K
que multiplica y a la diagonal A1B2 menos A2B1. ¿Sí? Entonces aquí se acomodaron ya los términos, o sea, esto está en función de I, esto está en función de J y esto está en función de K. Vean cómo llegamos a lo mismo. Esto es mediante la determinante, pero estamos llegando a la fórmula que habíamos justificado anteriormente del producto cruz bajo la condición de que el producto cruz representa un vector perpendicular a dos vectores. Entonces, ya sea que se la memoricen o también pueden usar esta herramienta de determinante. Vean que queda exactamente igual. Es decir, A2B3 menos B2A3. Aquí en este caso, por el signo cambió el orden, pero es exactamente lo mismo. B1 A3, que sería este término, menos A1B3, que sería este término, más A1B2, que es este, menos B1A2, que es este. Entonces, llegamos exactamente a lo mismo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ahora sí dándole valores al vector, a los vectores, perdón. Vamos a sacar el producto cruz de A, cruz B. O sea, vamos a sacar el vector, geométricamente hablando, vamos a sacar un tercer vector que sea perpendicular tanto a A como a B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una determinante de 3×3 mediante vectores unitarios de la forma canónica. Es decir, voy a acomodar en mi primer fila los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila mi vector A, los componentes 1, 4 y menos 2, y en la tercera fila los componentes de mi vector B, 2, 0 y 3. Bueno, ¿cómo realizo la determinante? Recuerden, primer término es I, que multiplica, tapamos primer fila, primer columna, y la determinante me quedaría 4 menos 2, 0 y 3. ¿Cómo realizo esta determinante? 4 por 3 es este 12, 0 por menos 2 es 0, o sea, es decir, menos 0, ¿sí? Luego, ahora voy con el segundo término que sería menos J. Tapo primer fila, segunda columna, me quedo con la determinante 1 menos 2, 2 y 3. Realizo esa determinante de 2 por 2, 1 por 3, 3. 2 por menos 2, menos 4, pero como es menos la segunda diagonal, entonces me va a quedar positivo, menos por menos más. Entonces me queda 4 positivo. Voy con el tercer término, es decir, K. Tapo primer fila, tercer columna. ¿Sí? Me queda la determinante 1, 4, 2, 0. La realizo 1 por 0, es este 0 de aquí, y 4 por 2, 8. Es decir, menos 8. Recuerden cómo se realizan las de 2 por 2. Realizamos los cálculos. 12 menos 0 es 12, 12i. 3 más 4, 7, o sea, menos 7j. Lo multiplicamos por j. Y 0 menos 8, menos 8k. Es decir, el vector que es perpendicular a estos dos vectores está dado por los componentes 12i menos 7j menos 8k. Esta es la manera de como combinación lineal que la podemos expresar, y esta sería otra manera de expresar mi vector. Sería pues lo mismo, nada más que este es en función de i, j y k.